Presenta. ¿Qué presenta? ¿Qué presenta? ¡Presenta! Ayudar porque sí. ¿Es gratis? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Después de la última crujida que me pegaron los de YouTube por infringir las normas, aquí vamos con el siguiente vídeo. Esperemos que me dejen publicarlo para que así disfrutéis de la nueva actualización del repositorio Dreg 1 o el antiguo Arrow Negra o el addon de las águilas, como coño queréis llamarlo, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer lo que haríamos si nos falla el repositorio. Como veis, estamos en favoritos, águilas portal doradas, ha caído el addon, así como veis no funciona. Yo entro y no funciona. No funciona porque en la nueva actualización del repositorio este addon lo han quitado. Así que hay que borrarlo. Hay que borrarlo para que de alguna de las formas no interfiera en los demás addons. Pues nos vamos a la ruletita, nos vamos a addons y hoy lo que queremos hacer es actualizar el repositorio Dreg 1, ¿vale? Pues ya estamos ahí, nos vamos a mis addons, vamos a entrar ahí y ahí es donde estarán todos, en todos, le damos a todos y aquí es donde estarán todos los repositorios y todos los addons, ¿de acuerdo? Todo lo que tengáis está aquí. ¿Veis cómo está Dreg repositorio con ese símbolo donde está diciendo que hay una actualización? Yo me meto, le doy a versiones, y te dice que hay una actualización a la 2.34. Lo lógico es que al darle se actualice solo, pero no te deja, ¿veis? No me deja hacer la actualización, que es lo que os pasará a la mayoría de vosotros. Entonces, ¿cuál es el proceso habitual cuando os pase eso en un repositorio? Normalmente el repositorio actualiza automáticamente, pero si pasa esto, que me alegro que haya pasado, vamos a seguir los siguientes procedimientos para cuando nos pase, ¿de acuerdo? Pues nos salimos, voy a minimizar y el proceso habitual es meterte ahí en la ruletita, en las herramientas del dispositivo y buscar lo que es en la aplicación, en gestionar aplicaciones. En esta aplicación buscar Kodi en concreto y borrar, ¿vale? Yo como tengo los dos Kodis, Kodi Omega, pero da igual lo que sea uno u otro. Y le doy a forzar detención, como veis ahí, le doy a forzar detención, ok, y al limpiar datos, no limpio los datos, me sale la opción de limpiar caché. Cuidado con limpiar datos que borráis todo. Pero en esta tabla de concreto, en limpiar datos, me sale la opción de limpiar caché. Cuidado a lo de borrar todos los datos o limpiar datos según qué tablet o dispositivo sea, ¿vale? Aquí lo que queremos es borrar caché. Pues ya he borrado caché, he forzado la detención. Este es el método, el proceso habitual cuando os pase algún problema con algún addon o algún repositorio, ¿de acuerdo? Ahora entro en el Kodi otra vez. Mono cabrón. Y me voy a ir al mismo sitio. ¿Que no se puede actualizar? Pues lo borro. Y eso es lo que quiero que veáis hoy, ¿de acuerdo? Pero el proceso habitual es el que he seguido. Nos vamos a addon, la ruletita, addons, nos vamos a meter ahí a mis addons, a todos. Y os recuerdo que aquí están todos los repositorios y todos los addons. Pues muy bien, me meto en el repository, le doy a actualizar y veis actualización fallida, ¿vale? Pues en el siguiente paso lo borro porque me estorba. Lo voy a borrar, entro otra vez, le doy y entro y como veréis ahí me pone desinstalar. Pues lo desinstalo. ¿Estás seguro? Sí, lo desinstalo. Fuera esta fuente.
estoy borrando la fuente. ¿De acuerdo? Al borrar la fuente, dices, coño, ¿y borro todos los motores que he instalado a través de esta fuente? No, no borráis ningún motor ni nada que ya tengáis instalado. Simplemente borramos la fuente. Al quitarnos la fuente de en medio, no borráis todos los demás motores. Otro addon que está fuera de servicio, voy a quitar águilas doradas, la voy a desinstalar. Y así ya sabéis cómo desinstalar los addons. ¿De acuerdo? Le doy a versiones, no está disponible porque este addon no tiene nada. Le doy a desinstalar y lo desinstalo. Así que lo mismo con todos los addons y fuentes que tengáis obsoletas. Borradlo, que le haréis un gran favor a vuestro Kodi. ¿Vale? Me salgo hacia afuera para que no os liéis y entonces vamos a meter la fuente otra vez. Explorador de archivos, me voy a añadir fuente y vamos a meter otra vez la fuente para que me entre con la nueva actualización. ¿De acuerdo? Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No se actualizaba la fuente, pues al final tenemos que borrarla y volverla a instalar para que entre otra vez la fuente. ¿De acuerdo? Siempre meter la fuente tal cual, que el 90% de los errores cuando metéis la fuente y pone no conexión con la fuente es porque no la metéis bien. El 10% es porque necesitan VPN antes de meter la fuente, cuando no hay conexión. Por ejemplo, la fuente Black Ghost, que yo no uso, necesitáis VPN. Y solo un 1% es porque la fuente ha caído, ¿vale? Le hemos puesto el nombre de águilas y me salgo hacia atrás, ¿de acuerdo? Me meto en addons y ya sabéis un poco más. Importante este episodio para la hora de saber borrar instalar desde un archivo zip. Le hemos puesto águilas. Este episodio para saber borrar una fuente o un addon que molesta, o para addons que tenéis acumulados que no funciona, que no sabéis cómo borrarlos, por favor. Le damos a aceptar y hasta que no salga arriba a la derecha estará como instalado. Ahí está, instalado, y recordad siempre que esta fuente es muy importante por todos los motores, ¿vale? Vosotros ya la habéis instalado, los motores. Una vez que habéis instalado los motores, da igual que la fuente caiga, que los motores ya estarían instalados, ¿vale? Le damos a instalar desde repositorio, nos vamos a Red Repository y como veis la fuente ya está actualizada porque pone 2.34, que es la nueva actualización de Red Repository. ¿De acuerdo? Entramos y ahora nos vamos a addon de vídeo y deciros que en el capítulo 1 tenemos la instalación de los motores y de los addons Águila Babú y Águilas Doradas. Y este último, Águilas Doradas, como veis, no está, ya ha caído, no funciona, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 11 tenemos Phoenix, la instalación de Phoenix. Si veis el vídeo del capítulo 11, cómo instalo Phoenix, veréis que lo hago diferente a como lo voy a hacer hoy. Lo instalo igual, simplemente las opciones cambian. Y ahí tenéis que ser vosotros más listos y muy cucos y ir probando. No esperar a que se os dé todo hecho. Pues espada dragao, Steel Eagle, Phoenix más y Águila Babú son los addons que os recomiendo. Ahí tenéis Fantester y Jet Proxy, son los motores que tenéis que instalar, como en el primer episodio. Como veis, este repositorio tiene muchos addons, pues vosotros ir probando a ver si os gusta alguno más que otro y ya está. Yo recomiendo los que os he dicho, ¿de acuerdo? Y como siempre estos addons son muy cambiantes. Vamos a abrir Phoenix desde aquí, ¿de acuerdo? Yo me metía a importar actual y me iba a Merkur en el capítulo 11, ¿de acuerdo? En el capítulo 11 yo me iba a Merkur y todo iba perfecto. Pues ahora ya no, pues esto es muy cambiante, ¿de acuerdo? Ahora el 17, 16, ¿qué más? Júpiter, ¿de acuerdo? Esos los he probado y van bien, y cuando no vayan pues tendréis que probar otras cosas, ¿de acuerdo? No busquéis a que lo den todo hecho, y todos los addons de este repositorio son muy cambiantes, tenéis que ir probando. Y lo mismo pasa con Bee, con Babú, con Babú a secas, con Buster, que ahora nos meteremos otra vez. Son addons muy cambiantes y en el vídeo que todos estos addons que os estoy diciendo están, todos los addons y todas las fuentes están en el canal.
Y aunque yo lo grabe de una manera y os dé opciones, después esas opciones pueden cambiar, pero están dentro de la misma fuente. O sea que tenéis que ser más inteligentes y más cucos a la hora de cambiar. Bueno, me voy hacia atrás. A2, instalar desde repositorio y nos vamos a repositorio rajada, que es donde estaba Buster. Como ya hice en el anterior capítulo en el canal. Nos vamos a donde vídeo y si veis el capítulo en Buster, me meto en un sitio, pues ahora ese sitio va bien, pero no va bien. A lo mejor os tenéis que meter en TV y en TV va mejor. Pues eso es lo que tenéis que ir probando, ¿vale? Porque estos addons son muy cambiantes y a lo mejor la manera de entrar es diferente, pero están ahí, ¿de acuerdo? Dice, porque ya más repositorios, si no caen todos los demás, no voy a subir, porque es que no van a decir nada nuevo. Es que tenéis todos los repositorios que hay habidos y por haber, que valgan la pena en el canal. Es que no hay más los repositorios, hay repositorios que necesitáis VPN, que no valen una mierda. Entonces, para tener más mierda, pues mejor no tenerlo. Los addons y fuentes, sobre todo las fuentes, ya los addons los vais eligiendo. Las fuentes más importantes las tenéis todas en este canal. Y no voy a meter más fuentes porque no merecen la pena, no porque no quiera, sino porque no merecen la pena, y tampoco voy a subir episodios por subir. Lo que sí quiero es actualizar Baboo a secas, y Yagtooth también quiero hacer un nuevo vídeo de Yagtooth, que es un addon muy importante con nuevos motores para que tengáis más opciones en este addon en concreto. Y nada más, así que hasta el siguiente episodio. Os esperan muchas sorpresas, sobre todo a los que estáis suscritos al canal. Va a llegar una sorpresa muy buena que os va a encantar, y a quien le toque lo vais a disfrutar. Así que disfrutar de lo que tenéis, no os quejéis, vivir el día a día, ser felices, joder, que no cuesta nada. Un abrazo muy grande, y como siempre el lema del canal, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio, que para mí es lo más fundamental. España. ¡España!